No molesta. Profe, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? También bien, gracias. Qué bueno, profe. Vamos a esperar un ratito que lleguen los demás compañeros. Ya, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Antes de nada, les voy a tomar lista a los chicos que están. A ver, del octavo B solo tengo a la señora Cajamarca. Y del octavo A solo a la señora Estrella. Ya. El tema de hoy de mí es la reproducción humana y está en la página número 71 de sus textos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Marca. Ya. ¿Qué página dijo, profe? La página número 71. Tengo unas diapositivas, voy a compartir con ustedes. Buenas, profe. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Esperemos que se cargue un ratito. ¿Mm? Sí. Antes que me compren este. Sí, gracias, Ariana, más ruidito. Ve, ¿quién tiene? Me acuerdo el número. Era 0987 59 40 33. El que se perdió de mí en las jornadas deportivas. Creo que era ese, porque era el único que me compraba. Buenas noches, profe. Hola. Esperemos un ratito que se me cargue el otro archivo. Ya. Hoy el tema de nosotros ya hemos venido viendo durante todos estos días, hemos estado viendo la reproducción de animales y plantas. Hoy nos toca ver lo que es la reproducción humana. ¿Qué es la reproducción humana? La reproducción humana es el mecanismo biológico por el cual se perpetúa la especie humana. A través de este proceso se transmiten las características de las especies de género o generación. En los humanos, la producción es de tipo sexual, lo que quiere decir que existen dos sexos, con características morfológicas y fisiológicas diferentes. El desarrollo del nuevo individuo es de tipo vivíparo. Lo que quiere decir es que las primeras fases del desarrollo se realizan en el interior de los órganos especializados de la madre. El proceso de desarrollo de una nueva vida comienza cuando se unen dos células sexuales, la masculina y la femenina, denominadas genéricamente gametos. El proceso de la unión se
denomina fecundación. En el aparato reproductor, funcionamiento, la reproducción se realiza en órganos especializados que constituyen el denominado aparato reproductor, que es diferente en ambos sexos. El desarrollo completo del aparato reproductor y la aparición de las caracteres sexuales secundarios se alcanzan en la pubertad. A partir de este momento podemos considerarnos sexualmente activos y con capacidad para procesar. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Qué es la reproducción humana? ¿Qué será? Dice que es el metabolismo biológico, dice. Pero los humanos reproductivos tienen tipo sexual, pero ¿qué necesitan estos? Tienen dos sexos con características, ¿cómo se llaman? Morfológicas y fisiológicas, ¿sí? ¿Cómo se han llamado? Morfológicas y fisiológicas. Ya. Morfológicas y fisiológicas, profe. Ya, entonces la reproducción del ser humano tiene dos tipos, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los nuevos individuos? ¿Cuáles son, existen en estos dos sexos? Son dos características, morfológicas y fisiológicas. Ya. Dice, el proceso del desarrollo de una nueva vida comienza cuando unas células sexuales masculinas y femeninas denominadas genéticamente, dice, gametos, al proceso de la unión se le denomina fecundación. ¿Por qué se le denomina fecundación? Alguien que me diga. A ver, voy a decir, Diego, ayúdeme. Porque ahí empieza, como dice la palabra misma, a fecundarse, a procrearse un nuevo ser, profe. Ya, dice, la reproducción se realiza en órganos especializados que constituyen el dominio aparato reproductor, que es diferente en ambos sexos. El desarrollo completo del aparato reproductor a la aparición de los caracteres sexuales secundarios se alcanzan en la pubertad. A partir de este momento podemos considerar sexualmente activos y con capacidad para procesar. Ya. El aparato reproductor es el encargado de producir las células sexuales o gametos, procesos que se activan a partir de la pubertad y que conduce también a la aparición de los caracteres sexuales secundarios. También se encargan del desarrollo de nuevos seres. Anatomía del aparato reproductor femenino. Está formado ¿por qué? Por órganos genitales internos y órganos genitales externos. Tenemos las mamas y los órganos genitales. ¿En dónde distinguimos entre las otras y siguientes estructuras o varios órganos para que se produce la maduración de los óvulos? El gameto femenino, las trompas de falopio, conductos que comunican a los ovarios. Con el útero y en los que se produce la fecundación, el útero órgano hueco y musculoso es en el que se desarrolla el feto, la vagina, el canal que comunica con el exterior, conductos por donde entran los espermatozoides. Sí, en este caso, la mujer tiene que estar preparada, ¿cierto? De pronto, fértil para poder tener un buen proceso en el momento de su fecundación, ¿sí? De pronto, ¿qué sería que tendríamos que tomar las alternativas para tener un buen embarazo? ¿Qué será? ¿Cuáles son las medidas? Primerito, planificar. Sí, de pronto, si estoy en condiciones de tener un bebé o no. Sí, de pronto, tomar todas las debidas precauciones. Ya, tenemos en la parte de, dice la reproducción humana. Los mamíferos presentan fecundaciones y desarrollo de los embriones también internos vivíparos, que lo que favorece la supervivencia de los descendientes. Por ello, en algunos grupos, los mamíferos, entre los que se encuentran el ser humano y los embarazos, suelen ser de número bajo individuos, normalmente solo uno suficiente para garantizar el éxito reproductivos de la especie.
El ser humano no presenta diferencias respecto a ellos, realizan con sus aspectos propios de nuestra especie, la sexualidad. Las fases de reproducción son acto sexual, fecundación, embarazo y parto. En el aparato reproductivo masculino tenemos lo que es el testículo, epidídimos, conductos deferentes, vesículas seminales. En este caso, me ayuda con la lectura, señora Cajamarca. ¿Qué son los testículos? Testículos son dos órganos situados fuera de la cavidad abdominal y recubiertos por el excreto. En su interior se encuentran los tubulosos seminíferos donde se forman los espermatozoides. Ya. Epididimos. Son dos estructuras situadas en la parte superior del testículo que interviene en la maduración de los espermatozoides. ¿Qué será maduración de espermatozoides? ¿Qué nos querrá decir maduración de espermatozoides? Señora Estrella. Maduración de espermatozoides. ¿Qué querrá decir? Que está en un proceso para ya formar parte para poder fecundar o algo, porque dice espermatozoides. Ya, dice las vesículas. Sería que sabía más. Ya, conductos diferentes. Son los conductos para los cuales los espermatozoides van a la uretra. Vesículas semicales. Son dos pequeños órganos situados encima de la próstata que produce secreción. Estas secreciones nutren a los espermatozoides y junto a ellos constituye lo que es el semen, ¿sí? Si hay actividad sexual, el semen eyacula a través del orificio del útero, de la uretra. Si no expulsa, se lo hace en las vías genitales donde en parte se reabsorbe y en parte se expulsa por la orina. La próstata es un órgano situado debajo de la vejiga, segrega sustancias para nutrir a los espermatozoides en la uretra. Es el conducto que recorre el interior del pene por el cual los espermatozoides salen al exterior y el pene es el órgano externo que extremo posee un engrosamiento denominado glande. El prepucio es el repliegue de piel que recubre el glande. Estos órganos tienen como función la formación de espermatozoides y la incorporación de estos del aparato reproductor femenino para fecundar a los óvulos durante el acto sexual. El proceso que da el lugar a la formación y la maduración de los espermatozoides recibe el nombre de espermatogénesis. Esta lleva a cabo en los testículos. La testosterona, hormona masculina, actúa sobre el sistema reproductivo masculino y produce la maduración y el crecimiento de los órganos reproductores en el inicio de la espermatogénesis. Ya, pasamos a la siguiente diapositiva. Señor Llanza, ayúdeme. ¿Está Llanza? Sí. Fases de la reproducción. Ya, lea donde dice, no, la diapositiva. ¿En dónde distinguimos? Aparato reproductivo femenino, dice ahí. No, aquí dice, ¿en dónde distinguimos? En la pantalla, en la pantalla. Oh, dice, ¿en dónde distinguimos, entre otras, las siguientes estructuras? Órganos genitales externos. Pene. Órgano capular presenta gran cantidad de terminaciones nerviosas.
escroto, bolsa que recubre y aloja los testículos. Testículo, órgano par, produce el gameto masculino, el espermatozoide. Conductos deferentes. Transporta los espermatozoides desde el testículo a la uretra. Vesículas seminales. Glándula que produce líquido seminal. Próstata, glándulas que produce semical líquido. que sirve de alimento a quiénes, alimentan a quién, a los Espermatozoides. espermatozoides. Ya. Ya sirve de alimento a los espermatozoides. Próstata, glándulas que producen líquido prostático, permite la supervivencia de los espermatozoides. Uretra, produce conducto que recorre el pene y lleva a los espermatozoides al exterior, formando parte también del aparato extractor. Ya. Entonces, ya sabemos en la parte del aparato reproductor masculino cuáles son sus procesos y cuáles son. En este caso tenemos los órganos genitales, el pene, el escroto, los testículos, los órganos genitales, los conductores deferentes, la vesícula semical, la uretra, la próstata también. Ya, la próstata, ¿qué dice que es? Son glándulas que producen el líquido prostático que permite que la supervivencia de quién, de los Espermatozoides. Ya. Ya. A ver, ¿me ayuda con la lectura la señora León? ¿Está? Fisiología del aparato reproductor femenino. En el sexo femenino, los futuros gametos están presentes desde el feto, al nacer, en los ovarios de una niña. Hay del orden de 400.000 futuros óvulos, de los que solamente madurarán unos 400 o 450 a partir de la pubertad. Este periodo se denomina la menarquía. Así, hacia los 50 años dejan de madurar óvulos y a esta etapa se le denomina menopausia. El proceso de formación y maduración de los gametos se denominan gametogénesis, y en el caso del gameto femenino se habla de ovogénesis. Es un proceso que comienza en la etapa embrionaria, se detiene hasta que comienza la pubertad y posteriormente se reanuda y continúa durante toda la vida. Ya, gracias. La vida fértil. Gracias. Aquí vamos a hacer un comentario. Dice que en el sexo femenino los futuros gametos estarán presentes en una niña. ¿Cuántos llegarán a formar parte? De 400 a 450. Ya, verán, de 4.000 quedamos con 400 a 450. Pero esto se da a partir de ¿qué? De la pubertad. En De la pubertad. Ya, ¿y cuándo será la pubertad en este caso? De los 15 años para arriba, profe. Ya, casi la mayoría de niñas ahora, por ejemplo, antes nos enfermábamos desde los 15 años, pero ahora los nuevos cambios que se ha dado y, por ejemplo, dependiendo de la maduración de los óvulos, hay niñas que se enferman desde los 12 años, ¿sí? Desde Entonces, los 8 años están, profe, ahora. Desde los 8 años. ¿Y por qué será? A ver, vamos a conversar un poquito. ¿Por qué se darán estos cambios? ¿Ustedes qué creen? Creo que es por lo que se De está... pronto puede ser por la alimentación. Sí, muchos químicos. Ya, muchos químicos. ¿Qué más podemos decir? Muchas hormonas en el pollo. Muy Muchas bien, hormonas en la- muchas hormonas en el pollo. Muchas Ya, sí hormonas. se ha dado cuenta usted, por ejemplo, las hormonas, hay muchos en la parte de los hombres, sí. Los hombres a veces tienen el pecho más formado que de una mujer y a veces hay niñas que ni siquiera tienen nada, ¿sí? Entonces eso es por la dependencia o por la maduración de muchas hormonas, ¿ya? Ya hemos ido hablando cada uno de esos. Entonces, pasamos a la siguiente. Señora Estrella.
Como resultado de este proceso se produce, ¿sí está aprendiendo? Sí. Como resultado de este proceso se producen óvulos con 23 cromosomas, la mitad que la célula de la que procede ovogonia. Si el óvulo no es fecundado, se destruye y elimina este proceso. Se inicia en los ovarios y continúa en las trompas de falopio. Ya, continúe nomás. Cambio, profe. Pero cambio, profe. ¿Serio? Sí. Ya pasó al Ajá. Paso a otra. Fecundación. Pasó el parto y postparto. Me fui muy allá. Ya, creo que aquí Sí, es. No, menos, aquí. menos. Ya. No, en la de arriba, profe. Ahí. No. No, ahí. Ahí. No, pero ya leímos eso. Es la El otra. otro, el siguiente. Ya. La que estaban. ¿Cómo resulta? ¿Cómo resulta? Ahí. Ya. Ese, ¿cómo resulta? Me quedé en ovarios y continúa en las trompas de falopio y en el útero. Es un proceso que se repite a lo largo de la vida fértil de una mujer y se denomina ciclo menstrual. El proceso está regulado y controlado por el sistema endocrino. Ya, gracias. Dice que en este proceso se inicia en los ovarios, dice, continúa lo que es las trompas de falopio y en el útero es un proceso que repite a lo largo de la vida fértil de una mujer. En el caso del ciclo menstrual, el ciclo menstrual, todas las mujeres tenemos que pasar por eso, todos los meses. Entonces, por ejemplo, 15 días antes de su menstruación, sí, usted viene cambiando las hormonas, por ejemplo, empieza con secreción, de pronto diferentes cambios, sí, de pronto en las hormonas viene con calor, a veces con deseos de comer cosas dulces, a veces con cosas agrias, ¿es verdad o mentira? Profe. Ya, señora Marca, de pronto mal carácter, de pronto se nos suben las hormonas, ya, pero Mal carácter. ese es un proceso. Todas las mujeres que nos da el mal carácter. Ya, ese es un proceso normal porque ese es nuestro ciclo menstrual. Y cuando nos llega el ciclo menstrual, de pronto nos pone, ejemplo, con dolor del estómago, nos viene mucho sangrado, dependiendo diferentes circunstancias. Hay mujeres que son regulares y hay mujeres que son irregulares. Entonces, también para poder tener al bebé o el momento de la fecundación, debo estar preparada si de pronto estoy en mis días fértiles o si no estoy en mis días fértiles, ¿ya? Yo ya les expliqué la vez pasada cuándo se detecta cuando estoy en mis días fértiles. Y tengo que cuidarme, por ejemplo, 5 días antes de mi menstruación yo estoy fértil. Y después de 8 días de mi menstruación también estoy fértil, ¿ya? En el momento que veo mi secreción, que es más o menos como la clara de huevo y pegajosa, ¿ya? No voy a tener vergüenza. Ya. Señora Marca, ayúdeme con la lectura. Ya. ¿Dónde le leo? Como resultado. Ya. Como resultado de este proceso se produce espermatozoides con 23 cromosomas, la mitad que la célula de la que se origina. Espermatogonia. El espermatozoide es una célula muy especializada. Reduce el tamaño de la célula, eliminando gran parte del citoplasma, y se desarrolla una larga cola denominada flagelo, que se le permitirá moverse hasta alcanzar el óvulo. También presenta gran cantidad de mitocondrias que le proporcionarán la energía necesaria para moverse. Ya, aquí tenemos el dibujito, ¿ve?
Si observan, aquí tenemos el dibujito. Marcelo, ayúdeme, donde dice el espermatozoide sale de los Bueno, testículos. ya. El espermatozoide sale de los testículos y se mezcla con los líquidos producidos por las vesículas seminales y la próstata para formar el semen. Estos líquidos son imprescindibles para la alimentación y supervivencia de los espermatozoides alcanzar Ya, el óvulo, alcanzar el ya, el óvulo. óvulo. El 10% del semen está formado por espermatozoides, cientos de miles. Al igual que con la formación de los óvulos, el proceso está regulado y controlado por el sistema endocrino, endocrino. Y a su vez los testículos funcionan como glándulas endocrinas. Ciclo menstrual. La pubertad en el sexo femenino empieza el proceso de maduración de los óvulos. Menarquía, unos meses aproximadamente. Si el óvulo no es fecundado, comienza un proceso de menstruación, destrucción y expulsión que se construye con una hemorragia. El conjunto de todos estos procesos se denomina ciclo menstrual y comprende todos aquellos sucesos que se dan entre una hemorragia, también llamada menstruación o regla. Este ciclo suele ser de 28 días, aunque se puede acortar o alargar. Ya. Chicos, vamos a hacer ahorita una comparación. Ejemplo, la mujer para el comienzo de cambio de niña a mujer, ¿cuáles son? Empieza, vamos a decir, ¿cambio de qué? Primero le empieza a crecer el busto, ¿qué más? Empieza a cambiar su voz, de pronto su textura, ya no es... textura físicamente. Ya cambia. Y los hombres, voy a hacer la comparación, y de los hombres, ¿qué cambia? La voz. La voz, empiezan a ser más anchitos, ¿qué más? La voz más anchos. También les empieza a salir la barba, empiezan a tener vellos. Las niñas también cambian y empiezan a tener vellos. ¿En dónde tienen los vellos? Las axilas. Parte del síntoma. ¿Y dónde más? En las axilas. Ya, empieza a tomar su proceso. Ahí de pronto está la señorita Cuji que me ayude con la parte donde es la fecundación del embarazo y parto. A ver, Diego, ayúdeme, Diego Álvarez. Ayúdeme con la fecundación, embarazo y parto. Fecundación, embarazo y parto. Una vez formados los gametos para que se produzca un nuevo ser, necesario que el óvulo y el espermatozoide se junten y funcionen. A este proceso se le denomina fecundación. La especie humana, la fecundación es interna, es decir, se produce dentro del cuerpo de la mujer, concretamente en las trompas de falopio. Para ello es necesario que se produzca la copulación o coito, que consiste en la introducción del pene en la vagina y la posterior eyaculación del semen. Si no hay ningún obstáculo, método anticonceptivo, el semen pasará por la vagina a través del útero y llegará a las trompas de falopio.
De los cientos de miles de espermatozoides, solamente unos pocos llegarán hasta el óvulo y solamente uno podrá atravesar la membrana plasmática del óvulo y producirse la fecundación. Todos los demás espermatozoides son destruidos en el viaje. La razón de reproducirse millones de espermatozoides es para garantizar que al menos uno pueda alcanzar el óvulo. El óvulo fecundado es una nueva célula que vuelve a tener 46 cromosomas y que tendrá los 23 cromosomas del óvulo más los 23 del espermatozoide y se denomina cigoto. El cigoto comenzará un viaje hasta implantarse en el útero. Durante este viaje comenzará a dividirse y empezará a desarrollarse como embrión. A partir de las 16 células se empieza a hablar de morula, ya que su aspecto recuerda a una mora. A continuación, las células continúan dividiéndose y desplazándose y pasan a un estado que se denomina blástula. Blástula. Ya. Chicos, en este caso me queda solo 10 minutos y tengo preparado una dinámica y espero que nos salga bien esta dinámica. Sí, vamos a estar todos prendidos las cámaras, les quiero ver. Les quiero ver a toditos, prendan sus cámaras. La clase siguiente es, el rey manda a traer una media negra. Ya, un ejemplo. Ustedes tienen que estar pilas, pero verán, ¿ya? Durante estos 10 minutos que me voy a robar yo de mi clase, vamos a hacer una dinámica. A ver, necesito que de pronto, como estamos hablando de la reproducción, sí, necesito que me traiga un preservativo. No, profe, eso no hay. Le traigo. Ahorita en la cuarentena no hay como Una nada. hija, profe. No hay como ir A al ver, hospital, profe, a sacar. estamos, necesito que me vayan, se dirijan a la cocina y me traigan un huevo. Profe, Ya se acabó mío los huevos, Ya, profe. profe. Quiero Ya verles. los míos, profe. Está lejos. Ya, verá, la señora Cajamarca ya tiene un punto. No, a ella le pasaron, profe. La profe. señora Cajamarca ya tiene un punto. El señor Jansen también Tiene un huevo. tiene un punto, verán. Él ya tiene un preservativo, la señora Cajamarca tiene un huevo. Ya ganó, ya tienen un punto. Ahora, el rey manda a traer un interior. No, eso no. A traer una media blanca. Blanca. Profe, pongo solo negras. Solo negras, pues. Media negra. Media negra. A ver, déjame. Media, ¿qué color? Media Negra. blanca, profe. Una blanca. Negra. A ver, el rey manda a traer un muñeco. El rey manda a traer un muñeco. Aquí tengo uno a la mano, profe. Aquí está un muñeco. Marcelo, Ya, ¿qué profe, está haciendo? Profe, el muñeco. Ya. No dije oso. El rey manda a traer no hay muñeco, traes un profe, qué niño. hermoso. El rey manda a traer un niño. Muñeco. Ya no importa, ya ven. El rey manda a traer un tomate. Los tomates están lejos. Ya, el rey manda a traer un arete. Aquí puesto. El rey manda a traer un brasier. No, pero no, está ahorita, profe. Es más, no. Solo tengo hermanos, profe. Profe, no hay brasier aquí, profe. Brasieres, profe, no hay brasieres.
Que saquen las mujeres los brasieres. A ver, necesito una prenda del varón y necesitamos un interior del varón. Una prenda del varón. Una Aquí prenda tengo. del varón. Aquí, profe. Me muestre, no veo. Aquí puesto. Ya, muy bien. Ya, listo, nos sentamos, chicos. Tomen asiento. Ya, espero que la dinámica haya estado buena y nos hayamos desestresado un poquito. Ya continuamos con nuestra clase. Entonces, en esta noche hemos hablado sobre la reproducción humana. Hablábamos de los aparatos reproductores masculinos y del aparato reproductor femenino. Hablábamos de la maduración, en este caso de una niña adolescente y después de la adolescencia cuando va a ser madre. El proceso que tiene para cuando está en el tiempo de fecundación, ¿sí? Nos ha enseñado en esta clase y hemos venido viendo, ¿ya? ¿Qué más podemos apostar? ¿Qué más vimos, señor Sergio? Pues vimos los procesos de cómo, o sea, de cómo funciona, o sea, de la fecundación y todo eso, o sea, lo que aprendí. Ya, De los aparatos. Eso, exactamente, sí. Aparato masculino y aparato femenino. Ya. ¿Qué decía en este caso del testículo? ¿Qué hablaba? ¿Qué hace el testículo? Son dos órganos situados ¿en dónde? Al lado del muñeco. Abdominal. Cavidad abdominal. Ya. La próstata, ¿qué dice que es? Es un Es órgano. un órgano situado dentro de la vejiga. Ya, no de la vagina, sino de la vejiga. Vejiga. Ya. ¿La uretra qué es la uretra? Es el conducto que corre del interior del pene. Ya. ¿El pene qué es? Se lo sabe todos. Es un órgano externo. Se más Ya. se lo sabe todos. Y dice, Extremo, a posee. ver, señora Marca, ¿el pene está constituido o tiene muchas venas? Constituido por muchas venas. Ya, ¿y cómo le llaman la pastecita de arriba donde es de la cabecita? ¿Cómo se llama? Glande, profe. Ya ven, el Diego sabe. ¿Cómo dijo que se llama? No grande. Grande. No grande, Grande. grande. No grande. Ya. Ya, en estos órganos dice, tienen como función la formación de ¿qué? De espermatozoides, ¿no es cierto? Y también está, dice, los espermatozoides reciben el nombre de ¿qué? Espermatogénesis, ¿sí? Espermatogénesis. Espermatogénesis. Ya, y a ver, la parte de los conductos deferentes, ¿de qué habla? Son los conductores ¿qué? Por los cuales los espermatozoides van ¿a la dónde? A la uretra. A la uretra. Ya, las vesículas semicales, ¿qué hacen las vesículas semicales? Son dos pequeños órganos situados encima de ¿dónde? Encima de la próstata, que produce ¿qué? Secreción. Estas secreciones nutren ¿a cuál? ¿De quién estamos hablando? Nutren al ¿a qué? semen, profe. A los espermatozoides. Ya, nutren a los espermatozoides. ¿Qué más dicen? Está constituido ¿por qué? Está constituido por el semen. ¿Sí? ¿Qué más decimos? ¿Qué más vimos? En la parte del aparato reproductor femenino, ¿qué dice que hace los ovarios? Son las dos. ¿Qué? Son Las los dos. dos órganos Órganos femeninos, dice, Ya. situados en la situados en la cavidad pélvica. Pélvica. ¿Que producen qué? ¿Qué producen? óvulos. Ya. Óvulos. ¿Y la trompa de falopio qué hace? Son dos conductores. Son de los cada uno canales los Conductores que comunica conectan al ovario y al útero. con un Ya, útero. muy bien. ¿Qué hace el útero o matriz? ¿Qué hace el útero o matriz? ¿Qué hace? Embarazo. Alojar al feto en caso de embarazo. Ya, ¿y qué hace la válvula? La vulva, perdón. ¿Qué hace la vulva? La vulva.
¿Qué hace? Adaptar al pene durante el coito. Ya. ¿Y cuáles son las funciones de estos aparatos? ¿Cuáles son las funciones de estos aparatos? ¿Producir qué? La producción de óvulos, el desarrollo de nuevos seres hasta llegar al parto. Ya. Los ovarios contienen los folículos primarios, agrupaciones celulares que contienen ovocitos, los cuales duran a lo largo de los óvulos. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué es la fecundación? Las fases de reproducción, ¿cuáles son? Enumeren. Acto sexual y fecundación. ¿Qué es el acto sexual? Facilito. Consiste en la unión de los aparatos Un aparato reproductor masculino y femenino, profe. Ya, y ¿qué dice en el acto sexual? No solamente, ¿qué dice? No solo es